Bienvenidos, estamos preparándonos para Shabbat de la Perashá de Behar. En la Perashá de Behar encontramos algo interesante que el Rebbe de Lubavitch solía prestar atención en este tipo de Perashiot. La Perashá de Behar, este año no, pero en muchos años está unida con la Perashá siguiente, que es la Perashá de Bejukotai. Behar, la primera Perashá, Bejukotai, la segunda, suelen estar unidas. El Rebbe de Lubavitch siempre prestaba atención a que las Perashiot, las porciones semanales de la Torá que están unidas, en general suelen tener títulos, o sea, el nombre de la porción suelen ser contrarios, suelen ser opuestos. A modo de ejemplo, en esta Perashá tenemos primero Behar. Behar significa en el monte. Un monte es un lugar que está elevado por el resto de la superficie, un lugar que resalta, un lugar que sobresale. Habla de grandeza, de una persona, representaría cuando la persona es altanera o tiene orgullo y se hace sobresalir frente a los demás, o que también tiene confianza en sí mismo, tiene seguridad en sí mismo, por lo tanto no tiene miedo de estar adelante de todos. La siguiente perashá, que es Bejukotai, significa en mis estatutos. Ahora, la palabra Bejukotai significa en mis Jukot. Jukot significa leyes, estatutos. En la Torá nosotros encontramos que las mitzvot, los preceptos, son llamados con tres nombres diferentes. Existe lo que se llaman Mishpatim, existe lo que se llama Edut y existe lo que se llama Jukot. La diferencia entre estos tres preceptos no es en lo que vamos a entrar ahora, pero Jukot representa un tipo de preceptos que no son obvios para la persona al cumplirlos. Por ejemplo, el precepto de respetar al padre y a la madre es un precepto que la persona lo debería hacer por sí mismo, no necesita que Dios se lo aclare. Sin embargo, Dios también le da el precepto a la persona de respetar al padre y a la madre, y a través de eso, cuando la persona respeta a su padre y a su madre, no solamente está haciendo un acto moral, sino también un acto divino. Por eso Dios lo ordena. En el momento que Dios lo ordena, le da la posibilidad a la persona de conectarse con Él también a través de un acto que es simplemente moral, lo convierte en un acto trascendente y divino. Pero eso es un tipo de mitzvot, pero la Jukot. Las Jukot son mitzvot que no tienen ningún sentido a primera vista, como por ejemplo la vaca roja que se la quema y con sus cenizas mezcladas en agua se purifica a la persona que se impurificó por tocar a un muerto. Es una mitzvah que aparentemente no tiene una explicación lógica, no tiene ningún sentido. Y así hay muchas mitzvot que parecen totalmente ilógicas, que no tienen una explicación que nuestro intelecto pueda entender. Esos son los Jukot. Entonces las Jukot, que es el nombre de la segunda perashá, representa preceptos que la persona no se siente que crece a través de cumplirlos, al contrario, se siente que se achica a través de cumplirlos. Él deja de costado su inteligencia, él hace un acto de abnegación, de dejar de costado sus sentimientos. A él le parece que no tiene ningún sentido lo que está haciendo y sin embargo lo hace porque es la voluntad divina. En ese momento la persona achica su humanidad, deja su humanidad fuera de la foto y acepta el mandato divino, pero él se achica. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que Behar representa el sobresalir, el crecer, la seguridad en uno mismo, el ir adelante, y Bejukotai representa el achicarse, el ir atrás, el dejarse dirigir por Dios. Entonces son totalmente opuestas estas dos parashiot. El Rebbe trae un ejemplo de otras dos parashiot que son también opuestas y a veces son unidas, que son las parashiot de Nitzavim y Vayelech. Nitzavim significa parados, erguidos. Cuando la persona está erguida en un lugar sin moverse. Después está la perashá, la siguiente, que está unida a Nitzavim, es Vayelech. Vayelech significa y caminaron, que es totalmente lo opuesto de estar erguido, es caminar. Entonces encontramos de vuelta que la Torá une cosas que son opuestas. Explica el Rebbe explica así. El propósito de la Torá, el propósito del descenso del alma al mundo es unir los opuestos en la vida, en el mundo, en todo. La persona no tiene que quedarse o solo en lo que él entiende o solo en lo que él no entiende. En otras palabras, a veces encontramos que la persona tiene una tendencia a convertir su vida en algo totalmente racional y si no lo entiende no lo hace. Todo tiene que tener explicación, todo tiene que ser racional, no hay lugar para lo trascendente, para aquello que está por encima de él. Tiene su ventaja, pero también falta la trascendencia en su vida.
Después está la persona que toda su vida es trascendente. Él no está de acuerdo con entender nada. Él dice, yo hago solamente lo que está escrito, yo hago solamente lo que me dice mi rabino, yo hago solamente lo que me dijeron, mi intelecto no importa, lo que yo pienso no importa, lo que yo siento no importa, mis deseos no importan, mi ambición no importa, mi abnegación total, dejo todo de costado. Tampoco sirve. Tiene sus ventajas, porque la persona vive en un estado de trascendencia constante, pero no asienta el mundo, y tampoco asienta a su cuerpo, ni a su parte humana de él. Y no es lo que Dios quiere. Entonces ninguna de las dos cosas sirven. A través de la Torá, donde está Dios mismo, en otras palabras, a través de Dios, e incluso a través de revelar el alma divina que está dentro nuestro, donde posa la divinidad, la persona tiene el poder de unir estos dos opuestos, de vivir en forma trascendente, pero también terrenal, de poder sentir la divinidad que está por encima del mundo, y también sentir la divinidad que está adentro del mundo. Estos conceptos de la importancia de la unión en la vida de estas cosas, que es algo muy difícil, en general a la gente le cuesta mucho. Por ejemplo, nosotros encontramos en otras religiones, como en el budismo por ejemplo, es mejor irse a un monasterio para ser totalmente espiritual. Incluso en ciertos movimientos del cristianismo hay una necesidad de que si querés ser espiritual tenés que separarte del cuerpo. En el judaísmo entendemos que es lo contrario. La verdadera espiritualidad es la que por momentos se va del cuerpo, se separa, se une con lo divino, pero la idea es después traer esa unión con lo divino a que se proyecte en todo el mundo material. Es unir todas las dos cosas, y la unión de las dos cosas a través de el tercero, como explicamos muchas veces. El 3, que es la unión de las dos cosas, viene de el 0, que está por encima de las primeras dos. Está el 1, el 2, el 3, abajo y arriba está el 0, que es la nada, la divinidad pura que logra unir las cosas separadas. Eso a través de revelar nuestra alma divina, y eso se hace a través de la Torá. La Torá le da el poder a nuestra alma de revelar el poder que tiene de unir los opuestos. En la Sefirot, la idea, en la Sefirot, que son las diferentes formas de revelación de Dios, Dios se revela a través de 10 Sefirot, de 10 diferentes formas, tiene 10 diferentes formas de revelarse, y estas 10 incluyen muchísimas más entre ellas, que son, Dios se revela a través de miles de formas, miles, no, infinitas. En la Sefirot nosotros encontramos que hay 10 Sefirot, ¿cierto? Hay un sistema de 10 Sefirot, de 10 diferentes formas en las que Dios se revela. Ahora está la forma, por ejemplo, la Sefirá de Gesed, cuando Dios se revela en forma de bondad pura, cuando Dios se comporta con las personas con bondad y no se mete en las cosas malas que hace y deja que todo sea bien, y se comporta así con el mundo, tiene paciencia y todo está bien, y le da a todos todo lo que quieren y todo está bien. Después a veces Dios se comporta en forma de severidad pura. Todo lo que se hace mal hay un castigo directo, no se le da lugar a la compasión en ningún momento. Estos dos opuestos se logran unir a través de la tercer sefirá en los sentimientos, en el corazón. Bondad, severidad, y abajo está Tiferet. Tiferet significa belleza, que en los sentimientos representa la compasión. La compasión une la severidad y une la bondad, porque la compasión por un lado es bondadosa, quiere dar a la persona, pero por otro lado es severa, porque sabe que esta persona no se merece, y sin embargo me compadezco. O sea, la bondad no ve nada malo, la severidad no ve nada bueno, la compasión ve lo malo y ve lo bueno, pero termina yendo a hacer el bien de manera medida, de manera correcta, sin dar y dar y dar, que al final solamente eso puede provocar destrucción, dar, sin prestar atención en si está bien o mal, como darle un cuchillo a un chico, que uno puede pensar que es bueno, es dar, pero no está haciendo algo bueno. Por lo tanto, la compasión es la unión de los opuestos de la bondad y la severidad. Ahora, en el sistema de las 10 Sefirot, nosotros podemos poner todos los sistemas que hay en nuestro mundo y todos los arreglos que hay en nuestro mundo. Podemos poner las religiones en diferentes Sefirot, podemos poner líneas de pensamiento en diferentes Sefirot, podemos poner los sentimientos y el intelecto de nuestro alma en las diferentes Sefirot, porque al fin y al cabo todo viene de ahí, todo viene de las 10 diferentes emanaciones de Dios a través de las cuales Dios se revela en este mundo. Por lo tanto, hay que saber que, por ejemplo, vamos a poner algunas religiones en su lugar. El cristianismo obviamente es Gesed, es bondad pura, Dios es amor, habrán escuchado la frase, por lo tanto se ubica en la sefirá de Gesed. El Islam, por otro lado, es severidad. El Islam en sí significa doblegación, significa abnegación, y es puro juicio, pura severidad. Por ejemplo, las ideas freudianas, que hablan tanto del falo,
se encuentra en la Sefirá de Yesod, que representa el aparato reproductivo, en especial en el hombre. Y así cada idea se puede poner en su lugar. ¿Dónde está el judaísmo? Está en Tiferet, que es la Sefirá del medio, que es el centro, es el corazón de todas las demás Sefirot, que logra unir todas las Sefirot. Por eso el pueblo judío tiene un poco de ideas, ustedes se van a dar cuenta, de los egipcios, y tiene un poco de ideas babilónicas, y tiene un poco de ideas cristianas también. Tomamos con el tiempo, cuando estuvimos en los pueblos cristianos, y estando en los pueblos musulmanes, agarramos ideas del Islam. Y así el judaísmo de a poco, Dios hizo que el pueblo de Israel vaya paseando por el mundo y sacando chispas de divinidad que hay en todas las religiones, y de a poco llevarlas a su lugar para devolverlas a su fuente en el judaísmo, y también el judaísmo que vuelva a iluminar las demás religiones a través de la luz divina, que ilumina solamente en el centro y no ilumina en ningún extremo. En el extremo ilumina una sola revelación, una sola manifestación de Dios, pero la esencia de Dios, la cual está por encima de toda manifestación específica, sino que puede iluminar en todas y se revela a través de todas, está en la Sefirá de Tiferet, que es el judaísmo. Y por eso agarramos de todas partes, y también ahora que llegamos a la tierra de Israel y podemos volver a hablar con los pueblos, tenemos de vuelta palabra para hablar con las naciones. Antes no éramos escuchados, no existíamos, lo único que hacíamos era tratar de sobrevivir, pero ahora que estamos en la tierra de Israel y volvemos a ser una nación como todas las demás naciones, entonces podemos empezar el diálogo de vuelta de todo lo que aprendimos, de todas las religiones del mundo, de todas las formas de pensamiento del mundo. Podemos empezar a devolver en la forma arreglada, que la Torá logra arreglar todas las chispas esparcidas por ahí, que al estar esparcidas en las demás religiones, en los demás tipos de pensamiento, también van arruinándose de una u otra manera, como que alejándose de la verdad divina. Por lo tanto, nosotros no las negamos esas ideas, pero hasta solamente agarramos las partes que están conectadas con la divinidad. Y la Torá nos ayuda a ver qué es lo que está conectado con Dios mismo y qué partes son sobras que se van pegando, y esas hay que sacarlas. Y eso es lo que el pueblo de Israel tiene que empezar a devolver del diálogo a todos los pueblos del mundo, que significa no hacer a todos judíos y no hacer que todos sean con una sola religión igual, sino que se puede seguir que cada pueblo tenga sus tradiciones, como budistas, hindúes, cristianas, musulmanas, sea cual sea, incluso ateas, pero sin que haya en ellas idolatría. O sea, seguir la naturaleza de las almas de cada pueblo, porque al fin y al cabo las religiones tienen que ver con la naturaleza de sus almas, y por lo tanto es obvio que un pueblo tenga una religión específica, porque tiene que ver con él. Entonces uno no puede agarrar y sacarle totalmente la religionidad de una nueva, sino que se siga la tradición de las cosas buenas que tiene esa religión, que pegan con el alma de esa persona y de ese pueblo, pero a través de los arreglos, sin la idolatría y los arreglos que el judaísmo puede darle a cada religión. ¿Estamos ya en ese proceso? No sé si estamos en ese proceso, todavía en Israel no se hizo una cosa así, un ministerio encargado del tema, pero es de esperar que con el tiempo eso surja, porque encontramos que cada vez los pueblos, las naciones del mundo quieren aprender más del judaísmo, y los judíos no dan abasto ni siquiera en cómo contestar, porque nos cuesta a nosotros mismos saber bien cuál es la respuesta, porque todo el tiempo estuvimos ocupados en solamente sobrevivir, y ahora que ya podemos empezar a dialogar, estamos recién aprendiendo de vuelta a dialogar. Lo que sí, Dios maneja las cosas y se encarga de que nosotros hayamos paseado por todos lados y sacando partes de cada lado. Y ahora la idea es devolverlas más refinadas. Ahora, el proceso se va a hacer, Dios se va a encargar de que vaya pasando. Lo que sí es interesante es que los judíos nunca estuvieron en general en pueblos, en tierras donde había del oriente, donde las religiones eran el hinduismo o el budismo, y por lo tanto no tuvimos tanta conexión con ellos. Pero hoy en día Dios también se está encargando de que eso se arregle. Un joven israelí, después de hacer el ejército, en general, si puede, suele ir a pasear a algún otro país en el mundo fuera de Israel, por un año o dos, y después vuelve a Israel y empieza sus estudios, etc. Muchos jóvenes israelíes van a la India, van al Tíbet, van a Indonesia, y ahí se encuentran con el budismo y con el hinduismo, y vuelven con muchas enseñanzas del oriente y de este tipo de religiones, con las cuales no tuvimos contacto en general en todo nuestro exilio. No solamente eso, la música trans, Goa, la música que se llama Goa Trans, que
es llamada así, la música electrónica, que es llamada así por la playa en India, que se llama Goa, de la cual salió este estilo de música trance, de música electrónica. En Israel es el país en donde más está desarrollada, donde más se desarrolla la música de Goa. O sea que no solamente que el pueblo judío aprende cosas de la India, sino que incluso las desarrolla algunas cosas más que la India misma. Y por lo tanto, Dios entonces se está encargando de que, obviamente no de manera consciente, el israelí no va ahí, el joven israelí no va a India o a estos lugares para aprender el budismo y el hinduismo y refinarlos según la Torá, ¿no? Sino que es un proceso natural que Dios se encarga de que pase. Los judíos aprenden, los jóvenes vienen de ahí con esas enseñanzas, los rabinos aprenden esas cosas, al fin y al cabo tienen que también aprender, y pasa un proceso en el cual también estamos aprendiendo ahora a refinar las chispas de divinidad que hay en esas cosas y arreglar de esas cosas, sacarles las partes de idolatría y ver qué partes sí se pueden usar. El Rebbe de Lubavitch en su momento, en los 60, cuando estaba toda la onda de los hippies, él habló de la importancia de que se desarrolle un tipo de meditación judía. Y hay algunos rabinos que se encargaron de eso, el rabino Aryeh Kaplan se encargó de eso, meditación cabalística, el Rabbi Ginsburg también tiene sus libros de meditación según el Hasidismo y la Kabbalah, pero eso todo hay que entender que empezó en el judaísmo incluso a recordarse en verdad, porque todas estas tradiciones de meditación existían en la Kabbalah muchísimo en los orígenes del judaísmo también obviamente, pero se fueron olvidando, obviamente. ¿Por qué? Porque estuvimos en tierras que no se le prestaba atención a esas cosas. Ahora que el mundo vuelve a prestarle atención a esas cosas, el judaísmo también vuelve a prestarle atención a esas cosas, no solamente aprende de ahí, sino que en realidad va viendo cómo en realidad adentro del judaísmo todas esas cosas ya estaban, porque en verdad las chispas siempre estuvieron en la divinidad pura y la divinidad se expande en todos lados. Y la idea es que vuelvan a su fuente, que es a través de la Torá, a través del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel es para devolver, es para iluminar a todos los pueblos, no para que él se lleve todo, sino para él ser el que puede conectar todo con la divinidad y después devolver a todo el mundo, y como decimos en la tefilá, le ataqué Olam Malchut Shaddai, que podemos arreglar el mundo con el reinado de Dios y que todos los pueblos amen a Dios con un mismo idioma, que no significa tampoco la misma forma de hablar, pero sí que haya unión de vuelta entre todos los pueblos del mundo, y como dice Dios a Abraham, que a través de ti serán bendecidos todas las familias del mundo. Dejaremos de ser pueblos y volveremos a ser familias. Los pueblos hacen guerra, las familias se invitan la una a la otra a comer en la casa. Que sea pronto esto en nuestros días, y hay que recordar que depende de nosotros. Shabbat Shalom.